Buenos días a los participantes de la maestría en Derecho Procesal Penal y de la materia Derecho Penal Militar. ¿Sí? El día de hoy vamos a tener una actividad sincrónica donde vamos a ver alguna parte de la materia, el tema que comprende los delitos militares, ¿sí? Voy a esperar 2 minuticos a ver si se conectan más participantes. Tengo a Luis, a Fernando, a Héctor y otro participante que todavía no tiene identificación. Sí les agradezco a Luis que desactive el audio para poder escuchar mejor. Y entonces, ¿qué va? Ok, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Buen día a todos los participantes. Voy a pasar unas láminas en PowerPoint, ¿sí? Sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Ya les voy a compartir aquí. Ok. Hoy vamos a ver todo lo que es el tema de delitos militares como tal, ¿sí? Ya como hemos visto en la clase pasada y de acuerdo a lo que ustedes han investigado, pues el derecho penal militar pues, forma parte del derecho penal como tal. Lo que pasa es que como es aplicado a un sector especial o específico dentro de la sociedad, pues requiere o tiene una jurisdicción especial, una normativa propia, y todo ello conforme pues, a lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes como el Código de Justicia Militar. En ese mismo Código de Justicia Militar vamos a encontrar la tipificación de lo que es el delito militar, ¿sí? El delito militar se entiende como y se engloba dentro del concepto general de delito, que es toda acción u omisión típica, antijurídica y culpable que se encuentra establecida en el Código de Justicia Militar o el Código Orgánico de Justicia Militar. Entonces, toda acción u omisión cometida, en especial por un miembro de la Fuerza Armada Nacional, pues que esté dispuesta, es decir, que esté tipificada dentro de ese Código de Justicia Militar, pues puede ser sancionada. Y explicábamos también que en clases anteriores que existe lo establecido como delitos, ¿sí? Que es el derecho penal militar como tal,
y lo referente al régimen disciplinario militar que está contenido en el reglamento número 6 de castigos disciplinarios, donde se establece ciertas acciones u omisiones que pudieran cometer los funcionarios militares en servicio y que se consideran pues una falta conforme a lo establece ese mismo reglamento, que pueden ser faltas graves, leves, contenidas dentro de ese reglamento y que son sancionadas como veremos en esta clase. El delito militar, también conforme pues, a ese artículo 6 del Código de Justicia Militar, pues se apega a lo que establecemos dentro del derecho penal general, que la conducta debe ser típica, debe ser establecida dentro del código como una conducta que debe ser sancionada, o bien por acción o por omisión de la gente que la esté cometiendo. Entonces, dentro de ese artículo 6, pues se garantiza el principio de legalidad que debe regir dentro de ese derecho penal militar. Entonces, nadie puede, obviamente se establece que nadie puede ser enjuiciado militarmente, sino por hechos calificados y penados en el Código de Justicia Militar. Y tampoco debe ser castigado por faltas militares, sino las que se comprenden dentro del reglamento de castigos disciplinarios. Entonces, ya como lo veíamos en la clase anterior, rige el principio de legalidad dentro del derecho penal militar. También encontramos que el delito militar tiene unos elementos, tal cual como el delito en materia, en delitos comunes o en materia general, pues encontramos cuáles son los elementos de ese delito. De igual manera, dentro del derecho penal militar, el delito militar cuenta con unos elementos particulares. Ese hecho punible, pues obviamente tiene unos elementos particulares que lo distinguen, ¿sí?, de los delitos comunes como tal, por cuanto son hechos y conductas que se circunscriben al ámbito militar, ¿sí? Como lo veíamos también dentro de la jurisdicción y competencia militar, pues son hechos que se cometen dentro del servicio militar o dentro de instalaciones militares, ¿sí?, dependiendo de cada uno de los casos o de los delitos que veremos un poco más adelante. Y obviamente ese delito va a ser enjuiciado como una conducta antijurídica, que va a ser cometida por un funcionario militar y que tanto ese sujeto activo pues es cualificado y el sujeto pasivo también es cualificado porque va a ser el Estado venezolano. Y pues todo obviamente establecido dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 261. Ahora, disgregando un poco los elementos del delito militar, encontramos cuáles son los sujetos. Los sujetos de ese delito militar, en primer lugar, vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde al sujeto pues, activo en este caso. Entendemos de manera general quién es el sujeto, pues quien comete o contra quien es cometido el delito. En este caso, quien lo comete, el agente, pues el delito, el sujeto activo y la víctima, pues sería ese sujeto pasivo. Obviamente, pues va a tener una cualificación especial ese sujeto activo de acuerdo a lo establecido en el Código de Justicia Militar, por cuanto ese sujeto activo tiene una cualificación, es decir, tiene una cualidad. ¿Cuál es la cualidad dentro de este derecho penal militar? Que ese sujeto activo pues sea militar, sea funcionario militar. Aquí también se diferencia un poco del resto del derecho penal como tal. ¿Por qué? Porque encontramos dentro del derecho penal que existen sujetos activos que pueden ser cualificados, por ejemplo, el funcionario público. El funcionario militar es un funcionario público, ¿sí? Depende del Estado como tal. Pero adicional a que es funcionario público, pues tiene esa cualidad de funcionario militar. Por ello, debe ser enjuiciado, en este caso, por la justicia militar como tal, como lo hemos establecido y lo hemos conversado.
Adicional, pues el sujeto pasivo, pues ya es el titular del bien jurídico lesionado, y puede ser en materia general, pues una persona física, que en este caso es no imputable, o un ser humano que se atenta contra su vida, contra su patrimonio, ¿sí? Y el Estado o la sociedad misma. En materia militar, pues se atenta es contra el Estado venezolano, ¿sí? Aunque en ocasiones pudiéramos encontrar personas físicas, por ejemplo, en el delito de lesiones, ¿sí? Previstas en el Código de Justicia Militar, también vamos a encontrar personas físicas, seres humanos que son víctimas de ese delito. De igual manera, encontramos dentro de los elementos del delito militar lo que tiene que ver al objeto material sobre el cual recae la acción típica. Entonces, ¿cuál es el objeto del delito? En el caso de los delitos militares, el objeto del delito generalmente tiene que ver con esa función militar o conservar el orden y la disciplina militar, o bien los hechos que se cometan, pues obviamente dentro del estamento militar. ¿Para qué? Para evitar de que exista indisciplina, falta de obediencia, que lo veíamos en las clases también anteriores, por cuanto la necesidad existente del Estado de que los funcionarios militares pues sean obedientes y sean disciplinados dentro de su estamento jerarquizado. Entonces, obviamente el objeto material pues sería esa situación, ¿sí? ¿Cuál es sobre lo que recae la acción física? Pues la indisciplina, la insubordinación que se pudiera generar dentro del estamento militar. Y bien el objeto jurídico, que es el bien jurídico protegido, en este caso, y en materia pues, penal, pues existiría también esa situación. En este caso, el bien jurídico tutelado sería la seguridad de la nación, la seguridad del Estado, ¿sí? De carácter, pues tendría que ser de carácter institucional, por cuanto es contra la sociedad, contra la armonía, el bienestar y la seguridad misma de la sociedad. Entonces ese es el bien jurídico protegido o tutelado. Entonces, ya vimos cuál era el delito. El delito es pues toda acción u omisión antijurídica, típica y culpable que comete un funcionario militar o un funcionario a quien le recae la competencia en materia del derecho penal militar y que esté prevista en el Código de Justicia Militar como un delito como tal, ¿sí? Que es decir, que sea típica. Pero también existen lo que se denominan las faltas militares, que es ese derecho disciplinar militar que existe, que a veces se confunde, pero que no debe ser, pues, a través de esta materia, pues queremos diferenciarlo, que ustedes estén atentos a esa situación. La falta militar es toda acción u omisión sujeta a una pena no mayor de 90 días de arresto, de acuerdo al artículo 385 del Código de Justicia Militar. Pero, ¿qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir esa manifestación, esa acción, esa omisión? Que va en contra de la disciplina como tal militar. Son acciones u omisiones que cometen los militares, pero que requieren una corrección, ¿sí? Que no pasan a ser delitos, pero que deben ser corregidos para que no sucedan posteriormente y no vayan a recaer, pues, posteriormente en una reiteración y pudiera incluso convertirse en un delito. Entonces, las manifestaciones de disciplina, en este caso, que se protegen serían la mayor corrección en las actitudes, el pronto cumplimiento de las órdenes recibidas por el superior, la fiel observación del reglamento y el ejemplo de todas las energías en el sentido de servir bien a la patria, al ejército y a los poderes públicos legalmente constituidos, así como la colaboración espontánea en la disciplina colectiva basada en el sentimiento del deber y no esperanza de recompensas ni el temor a los castigos.
Eso todo establecido de acuerdo al Reglamento de Castigos Disciplinarios número 6, que como les dije, está plenamente vigente y de acuerdo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, es un reglamento que tiene plena validez y que tiene carácter de ley, conforme pues a lo estipulado por esa sentencia del TCJ. Esa falta militar, pues entonces quiere evitar que existan situaciones de indisciplina y de insubordinación dentro de la fuerza, dentro de la Fuerza Armada. Entonces, es importante pues que no se confunda cuando existe un delito y cuando existe una falta. En este caso, la falta militar, pues es toda esa acción o omisión, pero que no va a conllevar a un arresto mayor a 90 días, aunque existen otro tipo de sanciones establecidas dentro de ese código y el reglamento para el caso de las faltas militares. Ahora vamos a ver un poco los delitos, ¿sí? No los vamos a ver en totalidad por cuanto existe un trabajo que ustedes van a realizar que ya está establecido dentro del aula virtual, que es el trabajo del video para presentar como tal lo que es un mapa conceptual bastante resumido de cómo se clasifican tanto los delitos y las faltas dentro del derecho penal militar. Pero vamos a ver algunos delitos que son representativos y que están establecidos dentro del Código de Justicia Militar. El delito de traición a la patria está establecido en el 464 y 465 del Código de Justicia Militar. Y allí, para abrir aquí el código, en el Código Orgánico de Justicia Militar, el Código de Justicia Militar, pues se establece en el 464. Yo ya les compartí dentro del aula virtual este código, pero igual pueden buscarlo también por internet, se ubica el código. El delito de traición a la patria, ¿sí?, conlleva a estas 29 acciones u omisiones que se pudieran cometer, ¿sí?, dentro de la situación militar, dentro de la función militar. Por ejemplo, podemos enumerar, porque son bastantes, pero ustedes la pueden consultar dentro del código. Formar parte de fuerzas del enemigo, facilitar al enemigo exterior la entrada a la República, practicar actos de hostilidad contra un país extranjero que exponga a Venezuela a un peligro de guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, represalias o retorsión, entrar en negociaciones con el enemigo para someter en todo o en parte a la República de Venezuela, ¿sí?, en República Bolivariana de Venezuela, a un dominio absoluto, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo establecido en este artículo, pues pueden ser sancionadas las personas que cometan pues esta situación, ¿no? Y veíamos dentro de el código que pudiera conllevar una pena de 22, 26 o 30 años de presidio, dependiendo de las circunstancias, como las penas accesorias que serían la expulsión de la Fuerza Armada, con degradación deshonrosa o anulación de las clases según el caso. Y obviamente es requisito para incurrir en este delito de traición a la patria que el delincuente sea pues venezolano, o se encuentre en el momento de la comisión del delito al servicio de la República. También incurren en este delito los extranjeros que tengan más de 10 años radicados en Venezuela a menos y solo en caso de guerra que ésta sea contra su propio país, ¿sí? Entonces, en este delito no entran solo militares, sino también pudieran entrar civiles, ¿sí? Entonces, en este caso pudiera también ser sancionados los civiles por el delito de traición a la patria,
pero con esas circunstancias, ¿sí? Que el delincuente pues, sea venezolano, la persona, el sujeto activo sea venezolano, que se encuentre en la comisión del delito al servicio de la República, ¿sí? Y que, o que sea extranjero, pero que esté radicado en el país con más de 10 años, a menos que en caso de la guerra pues sea contra su propio país. Es decir, si un colombiano se declara la guerra contra Colombia y un colombiano está en Venezuela y tiene más de 10 años, pero colabora con los regímenes, con las Fuerzas Armadas colombianas, ¿sí? Pues en este caso pues tendríamos que revisar esas circunstancias si estaría cometiendo el delito de traición a la patria o no, podría ser procesado o no. También en el artículo 471 se establece el delito de espionaje. El delito de espionaje como tal está establecido en ese artículo 471. Incurre en el delito de espionaje toda persona que en cualquier sitio de la República o en alguna de las embajadas, delegaciones, consulados u otras oficinas venezolanas en el exterior o de cualquier manera con el objeto de servir en el país extranjero con perjuicio que cometa alguno de los hechos siguientes. También hay una serie de circunstancias, de acciones que va a cometer esa persona. Por ejemplo, tratar de obtener informaciones o noticias sobre tropas, materiales, elementos de operaciones de carácter militar. Entonces, en ese caso, también pudiera existir el delito de espionaje. En ese caso del delito de espionaje, pues existe también unas penas altas, ¿sí? Serían de 22 a 30 años de presidio, de prisión, ¿sí? Según las circunstancias, como las penas accesorias de la expulsión de la Fuerza Armada, degradación de su roce y anulación de las clases según sea el caso. Existe también el delito de rebelión establecido en los artículos 477 y 479 del código que estamos comentando. Y el delito de rebelión, ¿sí? Se establece de la siguiente manera. ¿En qué consiste la rebelión? Consiste en promover, ayudar o sostener cualquier movimiento armado para alterar la paz interior de la República o para impedir o dificultar el ejercicio del gobierno en cualquiera de sus poderes. En cometer durante la guerra civil para favorecer al enemigo la legalidad, cualquiera de los hechos enumerados en el artículo 26, 27, 28, 29 del 464, cuando les sean aplicables. En ese caso también pues existe unas sanciones altas, ¿sí? En presencia del enemigo extranjero, las penas serán de 28 a 30 años de presidio, en este caso prisión, ¿sí? De acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la expulsión de las Fuerzas Armadas con degradación de su honor y anulación de clases. Directores o jefes de rebelión también podrán ser condenados a 26 a 28 años de prisión, y en presencia del enemigo rebelde penas de 26 a 30 años de prisión, y de 22 a 30 dependiendo de su participación. Entonces son sanciones con una pena bastante alta. También existe el delito de motín, ¿sí? El delito de motín pudiera llevar una sanción de 16 a 22 años de prisión, de presidio. Y en ese caso, el 498 es el que nos establece que es el motín. El 498 también es establecido, aquí está, 488, perdón, ahí tengo que corregir el artículo. El motín es una insubordinación ejecutada conjuntamente por dos o más militares con armas o sin ellas. Son reos del delito de motín los militares que en condiciones del artículo anterior ejecuten alguno de los siguientes actos: hacer reclamaciones o peticiones al superior tumultuosamente, hacer reclamaciones o peticiones colectivas en nombre del cuerpo y sin tumultos, tomar las armas sin autorización y proceder sin orden de los superiores y cualquier acto de violencia que se pudiera generar, ¿sí? El motín también es un delito establecido dentro de nuestro Código Militar, Código de Justicia Militar. El delito también existe, el delito de sublevación en el artículo 497 y el abandono de servicio. La sublevación se entiende como el oficial que subleve las tropas a sus órdenes u otra fuerza armada sin cometer los delitos de rebelión o motín, será castigado de 8 a 16 años. Y el delito de abandono de servicio, ¿sí? Ya es otro delito que se comete dentro del servicio, 534,
El oficial que abandone el comando, las funciones que le hayan sido confiadas, será penado con prisión de 2 a 4 años con la separación de las Fuerzas Armadas. Es decir, que abandone su servicio, pues también pudiera ser sancionado. El delito de deserción, ese es un delito que actualmente ha sido pues bastante... voy a desactivar aquí unos audios de Vilca, de David. Ajá. La deserción, sí, está establecida en el artículo 523 al 528 y esa nos establece, es un delito que actualmente pues, están siendo procesados varios militares, generalmente por la situación de migración que vive el país. Entonces los militares abandonan pues, la Fuerza Armada, el servicio activo, ¿sí? sin realizar su proceso correspondiente, que es el proceso de baja, ¿sí? Comete el delito de deserción el militar que se separa ilegalmente del servicio activo y para su determinación será suficiente que de los actos practicados se desprenda la intención de cometer el delito, ¿sí? Entonces, y ahí hay unas circunstancias que también pudieran cometer en el caso de la deserción. Ese es un delito, pues, que actualmente, por cuanto no se estaban procesando las bajas por el Ministerio de la Defensa, pues se estaba cometiendo con mayor regularidad por parte de los funcionarios de la Fuerza Armada. Entonces, ahí incurren en unas penas, ¿sí? En unas penas de prisión de 2 a 4 años y separación de la Fuerza Armada, prisión de 4 a 8 años, expulsión de la Fuerza Armada si está en guerra, ¿sí? Y pues depende de cada circunstancia, se va a establecer la sanción correspondiente. Igualmente se presume desertor a todo militar que siendo prisionero de guerra no se presente a las autoridades militares o civiles dentro de los 15 días siguientes a aquel en el cual recobró su libertad. Este plazo se contará en los prisioneros en territorio extranjero desde el día que regresen a la patria. Eso es en caso de que el país esté en guerra y pues se pretenda pues generar esa sanción de deserción y el militar no retorna, no se reporte a sus superiores o en este caso a la embajada si es prisionero en otro territorio. El delito de insubordinación, también establecido en el 512 del Código de Justicia Militar, establece que incurre en delito de insubordinación el militar que viola manifiestamente una orden de servicio o se resista al cumplimiento de ella y el militar que en cualquier forma falte el respeto debido a la autoridad o a la dignidad del superior. Ese también pues, es un delito establecido que tiene también penas altas, ¿sí? Dependiendo de si se encuentra dentro del proceso de guerra o no, o si hay circunstancias agravantes que pudieran generarse en este delito. Yo no sé cuánto tiempo llevamos. Sí, ya vamos adelantando. La desobediencia. La desobediencia está establecida en el 519 del Código. Y allí el delito de desobediencia es aquel que sin rehusar de modo expreso el cumplimiento de una orden, la deje de ejecutar como tal. Entonces ahí ya está incurriendo en una desobediencia ese funcionario, ¿sí? Y también pues tiene unas sanciones dependiendo de la situación en la que se encuentra y las circunstancias en las que se encuentra. Existen otra cantidad de delitos, ¿sí? No los vamos a ver todos. Hay otros delitos, por ejemplo, el delito de lesiones dentro del servicio, robo, hurto, defraudación, malversación, falsificación o cobardía, que son delitos que también se cometen por parte de los funcionarios militares y que se establecen dentro del código conforme a lo establecido en él, ¿sí? En ese código, a las sanciones.
ya me quedan 10 minuticos. Las faltas militares, como tal, existen faltas leves, ¿sí? Por ejemplo, tomar parte en competencias deportivas sin autorización del superior, conversar o hacer ruidos en actos en que aquello sea prohibido, por ejemplo. Hay faltas militares leves, hay faltas militares medianas o medias, o menos graves, podría decirlo, ¿sí? Que son aquellas, por ejemplo, contraer deudas cuyos reclamos pongan en mal término la reputación de los militares, frecuentar en lugares incompatibles con el decoro de la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, un militar que se ha encontrado en un establecimiento de bebidas alcohólicas, ¿sí? Si está en servicio. Existen otras faltas que son las faltas graves, que sería, por ejemplo, formular una queja infundada, contraer deudas con los funcionarios dentro del estamento militar, pernoctar sin permiso fuera del cuartel o del establecimiento militar. Dependiendo, pues, cada uno de los casos, pues va a incurrir en diferentes sanciones. Y el régimen de penas está establecido entre el artículo 403 y 409 del Código de Justicia Militar. Hay penas principales, y en este caso pues sería la prisión y el arresto como tal, porque el presidio, como ustedes conocerán, pues ya quedó derogado de acuerdo a la Constitución, y existen unas penas accesorias como la degradación, la anulación de clases, la expulsión de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Nacional, la separación del servicio activo, la pérdida de derecho a premios, la pérdida de armas e instrumentos con la que cometió el delito. Y existen las sanciones disciplinarias, que también son gran variedad de sanciones disciplinarias. Por ejemplo, la advertencia, la amonestación, el arresto simple, el arresto severo, la represión pública, la represión privada, el arresto en fortaleza, la disponibilidad del retiro, y eso en caso de oficiales, y en caso de tropa, la amonestación, los servicios especiales, el arresto en la cuadra, el arresto simple, ¿sí? Y otras tantas sanciones que se pudieran establecer. Entonces, ya con esto, el día de hoy, ¿sí? Ya que me queda poco tiempo, dejar de compartir. Por lo menos hay 9 participantes el día de hoy. Ya con esto vimos un poco lo que tiene que ver con el delito militar y las faltas militares establecidas en el Código de Justicia Militar. Ahora, ¿cuál es la actividad de validación de los conocimientos o la actividad que ustedes van a realizar? De acuerdo a lo visto el día de hoy, de acuerdo al material que está dentro de la página, hay un material que nos establece qué es el delito y la comparación del delito militar con otras legislaciones de Latinoamérica. Ahí también pueden tomar información. Van a realizar un esquema, un mapa conceptual muy sencillo. Lo pueden realizar en diapositivas, lo pueden realizar en láminas, y lo van a exponer ustedes, ¿sí? Lo graban con el teléfono, una exposición máximo de 5 minutos, muy sencilla, muy resumida, donde pues ustedes me expongan, así los conozco a todos, porque no los conozco a todos, donde ustedes me expongan cómo se clasifican los delitos militares y las faltas militares, aunque ya hoy pues vimos gran parte de ellas. Entonces, hacen esa exposición, la suben a YouTube, me comparten el enlace, o bien la comparten a través del aula virtual, ¿sí? En ese caso ustedes la pueden compartir perfectamente, yo la observaré y le daré la valoración correspondiente. También están las otras actividades que teníamos de acuerdo a la planificación. Ya hoy las habilité. Todas las actividades de mi unidad, de mi materia, están hasta el 7 de noviembre. Quiere decir que tienen 7 días para concluirlas,
si no han terminado, porque por ahí algunos participantes me escribieron que no habían podido subir algunas actividades motivado a la situación del servicio eléctrico, todo aquello, entonces tienen hasta el 7 de noviembre. Si en dado caso una situación se presenta de aquí al 7 de noviembre, porque no escapa de esa situación, pues ustedes me avisan a través del aula virtual y yo con gusto verificaré y pudiéramos pues establecer alguna otra estrategia en dado caso de que se requiera, ¿sí? Nos quedan 4 minuticos. Si existe alguna pregunta sencilla en cuanto a lo que vimos el día de hoy, no se me alargue mucho, o en cuanto a las actividades, me la pueden formular en este lapso. Yo hablo mucho y no los dejo hablar a ustedes. Buenos días. Sí, buen día. Ajá, disculpe, profesor. María Teresa. Sí. Ah, ok. La actividad que está pautada ya se encuentra en la plataforma. Sí, ya está habilitada. Ok, María Teresa, sí, ya está habilitada en la plataforma. La actividad del video, la actividad de un foro, ¿sí? Que se está realizando. Solo me participaron 9 personas en el foro. Ya habilité hasta el 7 de noviembre para que puedan participar el resto de personas. Entonces, participen en los foros, envíen el video y creo que ahí está el ensayo de la última unidad, que el ensayo es muy sencillo. Lo que pasa es que las dos en plataforma, entonces creí que era que yo estaba bloqueada, pero entonces si ya están todas en la plataforma, ya supongo que deben aparecerme. Están todas habilitadas y están hasta el 7 de noviembre, todas las actividades, de la primera hasta la última. Ok, muchas gracias. A su orden, Yuraima, tiene la mano levantada. No le estoy escuchando, Yuraima. No sé si tiene conectado el... En dado caso que tengan alguna otra pregunta, también la pueden hacer a través de la plataforma, ¿sí? Yo con gusto les atenderé. Yuraima, si quieres intervenir, interviene a ver si te escucho. No, Yuraima, no te estoy escuchando. No sé si es la conexión, porque tienes habilitado el audio. Yuraima, le voy a dar el permiso a Héctor, que me está levantando la mano. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Sí, buen día. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo está? Sí, bien. Sí, me parece bastante interesante de velocidad. ¿Cuál es la inquietud? Este manejo del derecho militar hoy en día aquí en Venezuela se ha aplicado muy a la ligera, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto a eso? Sí, el derecho penal, bueno, no pudiera decir si a la ligera o no, pero lamentablemente se han visto ejecutados actos que no corresponden, por ejemplo, el enjuiciamiento de civiles por delitos que no deben ser enjuiciados en materia militar, ¿sí? Se han cometido algunos excesos en ese sentido y otros factores que lamentablemente se están presentando dentro de esta jurisdicción especial, ¿sí? Obviamente todo esto conforme a como hemos visto el país, ¿sí? Entonces, de todas maneras eso, yo les voy a dar un análisis cuando terminemos la materia en el foro, en el último foro de retroalimentación. Lamentablemente ya se va a terminar la clase.